Cuando hablamos de los Tigres del Norte, no estamos hablando solo de un grupo musical, estamos hablando de una dinastía, un legado vivo, palpitante, formado por una poderosa mezcla de sangre, coraje y una pasión que se niega a desvanecerse. Pero detrás de cada verso, cada gira, cada triunfo, hay mujeres. Mujeres fuertes y silenciosas, pilares invisibles que han moldeado el camino de una forma que rara vez muestra el reflector. Hoy, corremos el velo y conocemos a las mujeres que estuvieron junto al rugido. Si estás listo para conocer el lado no contado de esta historia legendaria, dale like al video. Y no olvides suscribirte para más historias profundas como esta. En el corazón de esta historia está Jorge Olegario Hernández Angulo, el mayor del grupo, la voz principal, el hombre detrás del acordeón que no solo suena, llora, gime, recuerda. Jorge ha sido la fuerza guía desde el principio. Desde el momento en que el grupo comenzó a tomar forma, él intervino, tomó las riendas y se convirtió silenciosamente en la brújula que los guiaría por décadas de éxito. Su voz, profunda y poderosa, ha dado vida a clásicos atemporales como La Puerta Negra, Golpes en el Corazón y Jefe de Jefes. Pero su aporte va mucho más allá del canto. Él es el cerebro musical, el estratega, el que moldea el sonido y la dirección de la banda con una determinación inquebrantable. Jorge no persigue la fama, no presume su vida personal ni se alimenta de la atención. Lo que sí le importa es la autenticidad, y eso es lo que ha mantenido vigente a los Tigres del Norte todos estos años. Siempre ha sido el tipo de hombre que deja que la música hable por él. Canciones que llevan historias de migración, desamor, resiliencia y esperanza. Es serio, enfocado y reservado, con una mirada que parece cargar con el peso de cada letra que ha cantado. Y sin embargo, detrás de esa presencia estoica, hay una historia más íntima, más silenciosa, una historia que pocos conocen. Porque aunque Jorge no habla mucho de su vida privada, lo cierto es que ha construido algo profundamente significativo lejos del reflector. Jorge ha estado casado con la misma mujer, Blanca Torres, durante décadas. Su historia de amor comenzó en Veracruz, durante la filmación de un proyecto en el que Blanca trabajaba como modelo y actriz. Fue uno de esos inicios tranquilos que terminan marcando toda una vida. Estuvieron saliendo durante 13 años y vivieron juntos otros 10 antes de casarse finalmente en julio de 2002. La ceremonia no fue solo una celebración del 2002 amor. También fue un reencuentro de figuras importantes en la vida de Jorge, incluyendo leyendas de la música como Marco Antonio Solís y sus propios compañeros de banda. Aquel día fue más que una boda. Fue un testimonio de paciencia, lealtad y una unión que ya había superado muchas pruebas. Juntos, Jorge y Blanca han formado una familia. Hijos, nietos, todos alejados del lente hambriento de los medios. Y no porque haya algo que ocultar, sino porque Jorge siempre ha sabido trazar una línea clara entre su figura pública y su mundo privado. En el documental de 2022, Los Tigres del Norte, Historias que contar, habló abiertamente sobre cómo encontró paz y estabilidad con Blanca en San José, California. Esa ciudad se convirtió en su refugio, el lugar donde criaron a su familia en silencio, mientras el mundo entero cantaba sus canciones. Lo más llamativo de la relación entre Jorge y Blanca es lo profundamente enraizada que está en la discreción. Mientras el mundo se enfocaba en los premios, las giras con entradas agotadas y la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ellos se mantenían con los pies en la tierra. Blanca, en particular, nunca buscó los reflectores. Ha estado ahí desde el principio, antes de las giras, antes de los discos de oro, antes de la adoración. Una presencia constante y silenciosa que apoyó el camino de Jorge sin nunca necesitar el reconocimiento. Ese tipo de amor, el que no necesita aplausos, es raro, es duradero, es el tipo de amor que construye cimientos sólidos
y mantiene a una familia unida. Jorge, con toda su seriedad, claramente encontró a alguien que lo equilibra, alguien que mantuvo su corazón firme mientras él cargaba con el peso del éxito del grupo sobre sus hombros. Ahora bien, mientras Jorge es la cabeza del grupo, su hermano menor, Hernán Hernández, aporta una energía completamente distinta. Donde Jorge es serio y reservado, Hernán es carismático y extrovertido. Él es el latido del grupo, con su bajo colgado al pecho y un brillo travieso en los ojos. No es solo el segundo vocalista y bajista, es el sabor, el ritmo, el toque de rebeldía que hace que la música se mueva. Y a diferencia de Jorge, Hernán no tiene reparos en abrir las puertas de su mundo personal. Ha compartido mucho más de sí mismo con los fans, su esposa, sus hijos, sus momentos de alegría. Y la gente lo adora por eso. Sus hijos, Raúl Antonio, Hernán Jr. y Giovanni Ángel, han seguido sus pasos. Con sus propios proyectos musicales como Popeño, están llevando la antorcha, mezclando la tradición con la innovación para una nueva generación de oyentes. Pero nada de esto habría sido posible sin la mujer que ha caminado junto a Hernán por más de 4 décadas, su esposa, Ana. Ella ha estado ahí en todo, los momentos altos, los bajos, los viajes interminables y los aplausos. Y aunque no es una figura pública, ha sido una presencia fundamental en la vida de Hernán. Desde afuera, puede parecer solo la esposa que apoya, pero tras bambalinas, Ana ha sido una guerrera. Uno de los capítulos más duros en su historia ocurrió cuando Ana enfrentó un cáncer de mama. Fue una batalla que los puso a prueba profundamente, pero también reveló la verdadera fortaleza de su vínculo. Hernán nunca se apartó de su lado. Toda la familia se unió en torno a ella. Y a través de esa experiencia quedó claro, no eran solo una pareja, eran verdaderos compañeros de vida. El amor de Ana por Hernán no es algo que se quede en lo privado. En redes sociales ha compartido mensajes llenos de ternura donde lo describe como un esposo maravilloso, un padre devoto, un abuelo increíble, hermano, hijo y amigo. Sus palabras reflejan no solo amor, sino también respeto y una gratitud profunda. Es una relación construida sobre la admiración y el apoyo mutuo, y juntos han formado una familia que sigue siendo su mayor orgullo. Ana también ha estado presente en los momentos más importantes del grupo, incluyendo la inauguración del Museo de los Tigres del Norte en Mocorito, un espacio que honra no solo la música, sino también a las personas detrás del escenario que hicieron todo posible. Ana no necesita la fama para brillar. Su fuerza, su gracia y su lealtad la han convertido en una parte indispensable de esta historia. Y por supuesto, no podemos olvidar que Ana también estuvo presente cuando el grupo recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un momento que marcó toda una vida de trabajo duro y devoción. Pero su vida no ha sido solo sobre los grandes momentos, ha sido sobre estar presente, estar ahí, sostener la línea cuando las cosas se pusieron difíciles. Ese tipo de amor, el que permanece en la salud y en la enfermedad, bajo las luces del escenario y en el silencio del hogar, es lo que da verdadero significado al éxito. Hernán y Ana tienen algo inquebrantable, algo que la fama no puede fabricar. No se trata solo de compartir una vida, se trata de construirla día a día, nota por nota. Ahora bien, por muy querido que sea Hernán, su camino no ha estado libre de tropiezos. En los años 80, comenzó a circular un rumor que insinuaba que había tenido un romance con una fan en Mexicali. Nunca se confirmó, y Hernán jamás lo abordó públicamente. En lugar de eso, siguió viviendo una vida estable y con los pies en la tierra junto a Ana, eligiendo el silencio sobre el escándalo, la familia sobre la fama. Su estilo puede ser más relajado que el de Jorge, su personalidad más extrovertida, pero en el fondo hay un sistema de valores compartido que atraviesa a ambos hermanos: lealtad, unidad y un compromiso feroz con la familia.
Cuando hablamos de talento musical puro, Eduardo Hernández Angulo realmente se destaca. No solo toca música, la respira, la vive. Acordeón, saxofón, bajo sexto, guitarra. Es como si hubiera nacido con la música corriendo por sus venas. Su versatilidad increíble ha permitido que los Tigres del Norte evolucionen y se mantengan frescos, sin perder esa alma norteña inconfundible que se siente como hogar. Eduardo no es la voz más ruidosa en la habitación, pero su presencia es innegable. Aporta innovación, disciplina y corazón a cada arreglo, moldeando silenciosamente el sonido del grupo desde el inicio. Ahora bien, en cuanto a su vida personal, Eduardo es, digamos, un poco más enigmático que sus hermanos. Siempre ha sido el más callado, más reservado en entrevistas, más cauteloso con lo que comparte. Pero que no haya ruido no significa que no haya profundidad. Lleva muchos años casado, y aunque el nombre de su esposa no ha sido revelado públicamente, personas cercanas al grupo la describen como una mujer humilde, discreta y con un profundo amor por su familia. Está claro que su vínculo es fuerte, construido lejos de las cámaras, lejos de las distracciones de la fama. Aún así, la historia de Eduardo no ha estado libre de rumores. Durante mucho tiempo lo siguieron susurros, historias de coqueteos con fans, nada confirmado, nada aclarado. El más persistente involucraba a una mujer de Ciudad Juárez, Lorena Ríos, quien afirmó que Eduardo era el padre de su hijo, Gael. Esto pudo haberse convertido en un escándalo complicado, pero hace 6 años, Eduardo decidió poner fin a las especulaciones. Él y Lorena se sometieron a 2 pruebas de paternidad por separado, ambas con resultado negativo. Fue un cierre definitivo al rumor, una declaración silenciosa de que a veces la verdad simplemente tarda en alcanzar al ruido. Y luego está Luis Hernández Angulo, el menor de los hermanos originales y uno de los últimos en unirse al grupo. Si Eduardo es el artesano silencioso, Luis es la luz del sol. Es el que sube al escenario con una sonrisa permanente, irradiando calidez y carisma. Su energía es contagiosa, su voz inconfundible, y tiene una conexión magnética con el público que hace que cada concierto se sienta personal. Pero Luis también lleva una vida profundamente privada fuera de los reflectores. Lleva muchos años casado con una mujer que, al igual que las otras parejas de los Tigres, ha elegido mantenerse fuera de la prensa y dentro del corazón del mundo de su esposo. La esposa de Luis es Brenda Barajas, una mujer que ha estado allí en todo momento. Esos largos periodos en la carretera, las giras agotadoras y los breves pero preciados momentos de calma en casa. Juntos han criado una familia anclada en el amor y la discreción. Su hija, Stephanie Hernández, se casó con Dorian Mercado en una emotiva ceremonia en Zapopan, Jalisco. Y déjame decirte, ver a Luis acompañar a su hija al altar, compartiendo ese emotivo baile de padre e hija con una balada de Vicente Fernández. Fue uno de esos raros momentos donde el escenario y el hogar colisionan. Luis no habla mucho sobre su vida personal. No lo necesita. Se puede ver lo que valora por la forma en que se comporta. Quienes están cerca del grupo lo describen como noble, sereno y profundamente dedicado a su familia. Cuando ocurren momentos importantes, como recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood o inaugurar el Museo de los Tigres del Norte en su natal Mocorito, Brenda siempre está a su lado. Nunca en el centro del escenario, pero nunca lejos. Ese tipo de presencia que no busca atención, pero le da sentido a todo. Y finalmente, llegamos a alguien cuya contribución a la historia de los Tigres a menudo pasa desapercibida, simplemente porque no está al frente. Óscar Lara, el baterista del grupo. No es el rostro que ves en los carteles, ni el nombre que aparece en los titulares. Pero musicalmente es la columna vertebral. Sin la batería de Óscar, el rugido de los Tigres del Norte no golpearía con la misma fuerza.
Ha estado ahí en todo momento, manteniendo el ritmo firme, dándole a las canciones su latido, golpe a golpe. Y al igual que Eduardo, Óscar ha mantenido su vida personal alejada del ojo público. Lleva años casado, y aunque su esposa nunca ha aparecido en portadas de revistas ni en alfombras rojas, ha sido una presencia constante tras bambalinas. Un pilar, el tipo de pareja que permanece firme mientras el mundo gira rápido. No verás a Óscar derramando declaraciones en entrevistas y rara vez aparece en público con su familia, pero cuando realmente importa, cuando se inaugura el museo, cuando se honra al grupo, sus seres queridos siempre están allí, de pie, en silencio, en señal de apoyo. Eso dice más que cualquier comunicado de prensa. Por supuesto, cuando hablamos de los Tigres del Norte, hay un nombre que siempre despierta tanto admiración como un poco de controversia silenciosa. Raúl Hernández, conocido como el Tigre Solitario. Durante años, Raúl fue una voz poderosa e inconfundible dentro del grupo. Su tono norteño profundo y su presencia constante ayudaron a formar el sonido que millones llegaron a amar. No era solo otro integrante. Era una de esas voces que la gente reconocía al instante, uno de los anclajes emocionales de sus mayores éxitos. Pero como en cualquier grupo unido, especialmente uno formado por familia, las tensiones pueden hervir bajo la superficie. Y a principios de los años 90, justo cuando los Tigres del Norte estaban en la cima del mundo de la música regional mexicana, ocurrió algo que lo cambió todo. Comenzó a circular un rumor, uno que insinuaba problemas dentro de la familia Hernández. La gente empezó a murmurar sobre Raúl, diciendo que tenía una relación sentimental con una conocida promotora de eventos de Los Ángeles. Nunca se confirmó, pero el rumor golpeó con fuerza, y lo hizo justo donde más dolía, dentro del círculo íntimo del grupo. Ahora haya existido o no ese romance, una cosa es segura. La dinámica dentro de los Tigres comenzó a cambiar. Había tensión, había distancia, y esa cercanía que una vez los definió empezó a deshilacharse. Raúl siempre ha sido firme al decir que ese supuesto amorío no fue la razón de su salida. Aún así, el momento no pudo haber sido más delicado. Los fans se dieron cuenta, y hablaron. Y muy pronto, Raúl, una de las voces fundadoras, tomó la decisión silenciosa pero definitiva de alejarse del grupo y comenzar una carrera como solista. No se fue entre fuegos artificiales ni peleas públicas. No hubo declaraciones dramáticas ni guerras mediáticas. Solo una salida callada, decidida. Raúl se reinventó como el Tigre Solitario, y aunque muchos dudaban de si lograría sobrevivir sin el respaldo del grupo, les demostró lo contrario. Durante más de 26 años ha seguido adelante. Ha seguido haciendo música. Ha seguido presente para sus fans, y eso requiere valentía. Pero no fue sino hasta años después que Raúl finalmente habló sobre las verdaderas razones de su salida, y no tuvieron nada que ver con escándalos, tuvieron todo que ver con libertad artística. Sentía que su voz creativa ya no estaba siendo escuchada dentro del grupo. Como él mismo dijo, no le estaban dando el nivel de participación que deseaba, no por pleitos, sino porque el grupo tenía un capitán claro, Jorge Hernández, y en una estructura donde Jorge tomaba la mayoría de las decisiones finales, Raúl, quien siempre ha tenido un fuerte instinto musical propio, empezó a sentirse como pasajero en lugar de copiloto. En sus propias palabras, quería hacer cosas distintas, tener mi propio proyecto. No fue por enojo ni por problemas con mi familia, simplemente sentí que era el momento. Esa honestidad, esa determinación callada, dicen mucho de él. No fue por drama, fue por dignidad. Claro, el chisme no desapareció. Aquella historia sobre la promotora en Los Ángeles siguió rondando las conversaciones de los fans como una sombra, aunque el mismo Raúl la haya desmentido una y otra vez como nada más que un rumor. Y quizás
ese sea el precio que uno paga cuando decide salir del grupo más grande del género y caminar su propio camino. La gente quiere una historia, pero Raúl les dio algo mejor: música, resistencia y verdad. Hablemos de lo que vino después de que los titulares se apagaron, después de que Raúl Hernández se alejó de una de las bandas más icónicas de la música latina. Porque si bien muchos recuerdan su partida, no todos conocen la historia completa de lo que vino después. Raúl no desapareció en el silencio. No, para nada. Se convirtió en el Tigre Solitario, y desde entonces ha llevado ese nombre como una insignia silenciosa de orgullo. Siguió grabando discos, siguió presentándose en bailes locales, y siguió actuando para los fans leales que se quedaron con él. ¿Alguna vez volvió a alcanzar el mismo nivel de éxito masivo que tuvo con los Tigres del Norte? Honestamente no. Pero ese nunca fue realmente el objetivo. Lo que Raúl ganó fue algo que valoraba incluso más: independencia, libertad creativa, el derecho de definir su carrera en sus propios términos. Ahora bien, en lo que respecta a su vida privada, Raúl siempre ha manejado esa línea con dignidad. Estuvo casado con Elena, y juntos formaron una familia. Pero al igual que su hermano Jorge, Raúl nunca convirtió su vida personal en espectáculo. Mantuvo a sus hijos alejados del foco público, y hasta el día de hoy, ellos han elegido un camino más discreto, lejos de la fama y de las cámaras. Rara vez se escuchan sus nombres o se ven entrevistas. Así fueron criados los hermanos Hernández, para proteger lo que más importa. Hablando de familia, no podemos olvidar a Freddy Hernández, llamado a veces el Sexto Tigre. Se unió al grupo a principios de los años 90, aportando percusión, energía y un nuevo sentido del ritmo al sonido de la banda. Freddy no solo era parte de las presentaciones en vivo, estaba en el estudio, en el escenario, incluso en la pantalla. Los fans quizás lo recuerden por la película Amor a la Medida, donde se interpretó a sí mismo, completamente inmerso en el universo de los Tigres. Pero la historia de Freddy termina en tragedia. En noviembre de 1993, después de una presentación en Chino, California, fue encontrado muerto en su habitación de hotel en San Bernardino. Esa noche estuvo inubicable, y cuando el grupo fue a buscarlo, lo encontraron tendido entre las camas. Jorge Hernández ha relatado ese momento con una claridad desgarradora. La causa oficial fue un paro cardíaco repentino, pero las circunstancias completas nunca quedaron del todo claras. Lo que sí quedó claro fue esto: la muerte de Freddy dejó una herida que nunca sanó del todo. Era reservado, al igual que el resto de la familia. No se sabe si tenía pareja o hijos. Pero lo que sí se sabe es que era profundamente querido. Jorge, Raúl, Hernán, todos han hablado de cuán devastadora fue su pérdida, y tal vez nadie sintió esa ausencia más profundamente que su madre, doña Consuelo Angulo, el corazón de la familia Hernández. Ella era más que una madre, era su escudo, su consejera, su mayor fan. La llamaban la jefa de jefas. Tras la muerte de Freddy, su salud comenzó a deteriorarse. Pero a pesar de todas las dificultades, doña Consuelo se mantuvo cerca de la banda. Estuvo ahí desde los primeros días, animando a sus hijos cuando todo parecía en contra. Les cocinaba, rezaba por ellos, los regañaba cuando se desviaban y les recordaba, siempre, de dónde venían. Los hermanos Hernández suelen hablar de ella con profunda reverencia. En entrevistas, en conciertos, en momentos callados fuera de cámara. Ella ha sido la fuerza silenciosa detrás de su éxito, la matriarca cuyo amor y sacrificios pusieron las bases de todo lo que los Tigres del Norte llegaron a ser. Y por supuesto, no podemos hablar de la familia sin mencionar a don José Hernández, su padre. No fue músico profesional, pero la música corría por sus venas. Amaba los caballos. Trabajó en el campo cuando la familia migró por primera vez a Estados Unidos.
e hizo lo que fuera necesario para sacar a los suyos adelante. Fue don José quien primero introdujo a sus hijos a la música folclórica mexicana, quien les enseñó las canciones de su tierra natal y quien los impulsó a soñar en grande. No era un hombre de muchas palabras, pero su influencia está presente en cada rincón de la historia de la banda. Por eso, los Tigres del Norte han durado tanto tiempo. No es solo talento, no son solo los éxitos. Es disciplina, raíces, valores, el amor de una madre que los mantuvo con los pies en la tierra y un padre que les enseñó lo que realmente significa el trabajo duro. A lo largo de los años han surgido rumores, especialmente sobre relaciones extramaritales, romances secretos, dramas tras bambalinas. Eso viene con la fama. Pero a diferencia de otras figuras de la música regional mexicana que terminan en los tabloides, los hermanos Hernández han logrado mantenerse enfocados. Su vida personal nunca ha eclipsado su música. Y eso no es casualidad, eso es disciplina, eso es intención. Siempre han dejado que sus canciones hablen por ellos. Ya sea una balada de amor, un corrido polémico o una historia de migración, los Tigres del Norte nunca han perseguido la fama por sí misma. Siempre han utilizado su plataforma para hablar por el pueblo, para representar historias que necesitaban ser contadas. E incluso cuando las luces se apagan y la vida familiar toma protagonismo, ese lazo profundo entre hermanos, primos y parientes nunca desaparece. Es uno de los secretos mejor guardados de su longevidad. La familia. La verdadera familia. De la que pelea, se reconcilia, llora junta y sigue adelante. Así que no son solo una banda. Los Tigres del Norte son un legado. Uno que nació en Sinaloa, creció en California y fue forjado con sacrificio, lealtad y una pasión feroz por la música que aún resuena hoy en día. Y si alguna vez sentiste que el corazón se te aceleraba con la puerta negra, o se te cortaba la respiración con golpes en el corazón, entonces ya lo sabes. Esta historia no ha terminado, ni de cerca. Si esta historia te conmovió o te trajo recuerdos, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más relatos que llegan igual de profundo.